Buenas tardes, estamos con Javi López, eurodiputado, Grupo Socialista, Parlamento Europeo, en su semi-confinamiento en Bruselas, entiendo. Sí, un confinamiento light, la verdad, un confinamiento a la belga, pero es un placer estar contigo y poder charlar un rato, la verdad. Encantado. Yo creo que quizá vamos a empezar un poco por lo básico, porque yo creo que es verdad que hablamos mucho del Parlamento Europeo, pero la gente ve los plenos y sigue un poco ahí la actividad. Pero tú estás en una comisión muy importante, que es la Comisión de Asuntos Exteriores. Y creo que eso es bastante desconocida para la gente, ¿no? Y además ahora tienes ahí un papel de reporter, de un informe. Yo creo que estaría, cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo en una comisión de exteriores en un Parlamento Europeo. ¿Cuánto se parece a un Parlamento? ¿Cuánto se parece a un gobierno? ¿Cuánto se parece a qué? Bueno, yo creo que el Parlamento Europeo se parece bastante poco al Congreso de los Diputados, al Parlamento Español, ¿no? Es un modelo más cercano al Senado americano, con mucha autonomía de los diputados, con una capacidad técnica muy potente detrás. Nosotros ahora, en la Comisión de Exteriores, que siempre se había caracterizado por ser una especie de la joya de la corona del Parlamento Europeo, porque además tienes muchos diputados en exteriores que han sido ministros, que han sido primeros ministros, con largas trayectorias detrás, pues tienes varias funciones. Uno, control a lo que hace el alto representante. El alto representante trabaja también para el Consejo, ¿no? Pero el Parlamento Europeo habla, discute, debate ahora con Josep Borrell muy a menudo. Segundo, aprobamos los acuerdos. Además, los acuerdos comerciales son la mayoría acuerdos de asociación, es decir, políticos en cooperación y también en comercio, con lo que la Comisión de Exteriores hace mucho. Tercero, aprobamos el presupuesto en exteriores, que no es poca cosa, ¿no? Y cuarto, la Comisión de Exteriores también valora al alto representante y tiene que apoyarle, ¿no? No solo el Consejo, es un nombramiento mixto entre el Consejo y el Parlamento. O sea que tenemos unas cuantas funciones y luego es una caja de resonancia. Vienen primeros ministros, embajadores, presidentes de parlamentos muy a menudo y se sigue la actualidad de lo que pasa en el mundo. Uno tiene esa sensación. ¿Y cuáles son más o menos los patrones de cooperación, digamos, o sea, de consenso y de conflicto político, digamos, más o menos? En algunas cosas vemos que hay un bloque grande, como por ejemplo el que aprobó la designación de Josep Borrell, cubrió un espectro muy amplio del comité. En otras cosas estáis más divididos en líneas ideológicas o geográficas. ¿Qué es lo que más os, digamos, en qué cosas estáis más unidos y funcionáis un poco como bloque y en qué cosas tienes tú la impresión de que caéis más, digamos, en líneas naturales de partido, ideologías, etcétera? Yo creo que en la Comisión de Exteriores existe un consenso bastante básico sobre las líneas maestras de lo que debería hacer la Unión entre los tres grandes grupos, y a eso añadiría los verdes, ¿no? Liberales, conservadores y socialdemócratas, y en parte los verdes. Y hay un trabajo bastante cooperativo, ¿no? En ese ámbito. Luego pesan, evidentemente, las líneas ideológicas, pero también las territoriales, ¿no? Los grupos conservadores y especialmente el este tienen más apego a los lazos transatlánticos, ¿no? Atlánticos. Al mismo tiempo, las relaciones con Rusia están muy marcadas por los países del este y su visión que tienen de Rusia. Por ejemplo, ahora debatimos mucho también sobre China y algunos países que tienen unos intereses especiales económicos en las relaciones con China. No es lo mismo Francia que Italia o Alemania, por ejemplo. Entonces es una mezcla de esas dos líneas ideológicas y territoriales. Pero también hay mucho de interés. Es decir, no tanto discusiones, sino es tan importante de qué se habla, como Latinoamérica, por ejemplo, o la vecindad sur, que nosotros tenemos mucho interés como españoles en poder hablar. Si no somos nosotros que lo hace y lo introduce en la agenda, es muy difícil meterlo. Y tú estás llevando además una parte importante de esa agenda latinoamericana, ¿no? En el comité, entiendo. Sí, así es, ¿no? Los españoles, en parte italianos y portugueses, acabamos siempre trabajando mucho las relaciones con Latinoamérica, que yo entiendo que además para España son una responsabilidad en términos de política exterior y acción exterior de la Unión Europea. Y tenemos allí un subcontinente gigantesco con muchos intereses comerciales, económicos, políticos cruzados, y además que es de las pocas regiones en el mundo que pretende jugar un papel bajo nuestras coordenadas.
Es decir, con una agenda común, propia de la democracia liberal, ¿no? Lucha contra el cambio climático, globalización inclusiva, con normas, pero que apueste por utilizar los beneficios del mercado y el comercio exterior, multilateralismo. Con pocos compartimos eso, ¿no? Cuesta, ¿no? Tan cerca y tan lejos, ¿no? Es la relación con Latinoamérica. Y de hecho, hablando un poco del escenario, ¿no?, mundial en el tema o el efecto de la pandemia, ¿percibes o te llega un poco, hay un lamento sobre el hecho de que la Unión Europea esté en un momento de introspección, quizá, bueno, lógico, pero hay en tu relación con los socios latinoamericanos, ves que ellos están un poco también preocupados porque internacionalmente no vayamos, o sí vamos a estar en un momento más introspectivo? Yo creo que sí, ¿no? Y especialmente además en Latinoamérica, como en cualquier otro lugar, los vacíos se quedan ocupados por otros, ¿no? Los últimos 10 años para Europa han sido bastante introspectivos. Hemos tenido una larga lista de crisis y además hemos tenido, en materia de política exterior, muchos problemas muy relevantes en nuestra vecindad, ¿no? El conflicto en Ucrania, la tensión con Rusia, la guerra en Siria, en Libia, han acabado marcando nuestra agenda y luego no era solo la exterior, sino también la interior, a partir del 2015 la llegada también de un volumen muy relevante de migrantes y refugiados especialmente, ¿no? Ahora yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de pensar más allá de las urgencias en nuestra vecindad y pensar en nuestro papel como actor global o con vocación de ser un actor global. Y dentro de lo que son los socios importantes de la Unión en Latinoamérica tenemos también un panorama algo desigual, ¿no? Porque en México tiene un presidente que carece de interés absoluto por la política internacional en gran sentido, en muchos sentidos, ¿no? Casi en todos los sentidos. Es alguien que no quiere casi ni salir ni viajar del país, ¿no? Y que está llevando el país también a que quizá a un momento de crisis económica, etcétera. O sea, que va a ser difícil con México. En Brasil tenemos a Bolsonaro, ¿no?, que ha truncado en un momento que estábamos en una agenda importante casi de cerrar acuerdos pendientes, y Argentina se nos está, no sabemos tampoco, ¿no?, de qué la está cayendo, ¿no? ¿Cuáles son las interlocuciones entonces ahí en el continente y las agendas que podemos hacer avanzar? Bueno, México es cierto que tiene una presidencia bien peculiar, ¿no? Y en materia de política exterior también bien peculiar, pero es un gigante, ¿no? Y de hecho esperamos durante el año que viene poder renovar nuestro acuerdo de asociación y acuerdo comercial que tenemos con México, ¿no? Un acuerdo global que tiene muchas áreas de trabajo conjuntas. De hecho, esperamos renovar los acuerdos con México y con Chile. Quedará muy probablemente colgado el acuerdo con Mercosur, que sería una buena noticia sacarlo hacia adelante. Y nos preocupa mucho también la deriva autoritaria en algunos sitios. El conflicto en Venezuela y la situación penosa que vive el país acaba también intoxicando las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica, polariza mucho también la región. Y nos preocupa también la deriva de algunos otros países, Nicaragua, Honduras, y Bolsonaro es un ejemplo, ¿no?, de también hacia dónde pueden llevar las elecciones. Bueno, ahí tenemos interlocutores que sus democracias padecen también lo mismo que le pasa a las nuestras, ¿no? Este tipo de efecto entre el autoritarismo y el populismo, esas dos tensiones internas que hemos visto en términos electorales, la región también las vive. Pero lo hacemos con mucho interés porque entendemos que las relaciones son absolutamente fundamentales, ¿no? Y volviendo un poco a la crisis y al continente, aunque hay un elemento que me parece muy interesante del Fondo Europeo de Recuperación, parece que va a haber dinero para política exterior, o más dinero del que había antes, ¿no? Porque se quiere que esta salida del Fondo Europeo también en ella se involucre a otros países, ¿no? ¿Eso lo habéis seguido, lo vais a seguir un poco desde el comité, la parte exterior de la agenda de recuperación? Sí, por supuesto. Estamos siguiendo mucho lo que se está hecho. De hecho, por ejemplo, durante los últimos 3 meses, una cosa que nunca había hecho la Unión y que sí que ha hecho el SEAE con Borrell es un trabajo consular espectacular de repatriación de centenares de miles de europeos.
Y eso es probable que además ese tipo de funciones que nunca las había ejercido la diplomacia europea ahora queden también en parte algo en sus manos. Ahora viene la segunda parte, que es la parte de acción exterior, y por primera vez tengo la percepción de que después de 10 años con crisis que habían significado una cierta disgregación, vamos a tener un paso hacia adelante en términos de integración. ¿No? Y que, bueno, la parábola de las crisis como palancas de cambio y de reforma interna, en esta vez, porque no siempre ha sido así, los últimos 10 años, en esta vez sí que pueda funcionar y puede fortalecer, a mi entender, la musculatura de la acción de la Unión Europea y también la acción exterior de la Unión. Ahora estamos discutiendo la posibilidad de duplicar nuestro presupuesto, claro, que se dice rápido, ¿no? Y ahí una de las prioridades que habéis ido sosteniendo de forma creciente ha sido toda la cuestión de la lucha contra la desinformación. A raíz también de esta crisis, la desinformación ha adquirido un carácter ya no solo de política exterior o de geopolítica, sino prácticamente vital, ¿no? Por la infodemia y por la pandemia y todo esto, ¿no? Eso es una acción que estáis apoyando también desde el Comité de Asuntos Exteriores, ¿no? De hecho, ayer se aprobó la creación de un grupo de trabajo, un subcomité especial, como se hizo el mandato anterior sobre Luxemburgo y el tax ruling que estaban haciendo, ¿no? Por la filtración de documentos alrededor de eso. Pues igual una comisión especial sobre desinformación. O sea, hasta ese punto llega el interés del Parlamento Europeo, o sea, enorme. Vale. Y luego vas a estar trabajando en el tema de multilateralismo, ¿no? En un informe sobre multilateralismo. Cuéntanos un poco cómo llegáis, un poco cuál es el diagnóstico, la preocupación y qué pensáis hacer en términos del proceso y los resultados en este tema. Bueno, los informes en la Comisión de Exteriores es como el máximo instrumento que se tiene para emitir opiniones, ¿no? No tenemos iniciativa legislativa, pero sí que podemos trabajar a fondo durante un año una estrategia, acordarla, hablarla con expertos, con stakeholders, con think tanks como el vuestro, ¿no? Como el European Council on Foreign Relations, para poder discutir, aprender y especialmente marcar líneas de trabajo que luego compartimos con el Consejo, el SEAE, el alto representante. Y en este caso, desde la convicción, creo que hoy ya se ha convertido en una obviedad, que el mundo cada vez es más hostil a los valores, ¿no? Y a los mecanismos, el lenguaje que Europa habla, ¿no? Cada vez nos sentimos más como unos herbívoros en un mundo de carnívoros, ¿no? Y esta lógica de competencia muy marcada por la competencia sinoamericana, que luego ha sido muy cruda durante los últimos meses, en donde hay evidentemente una competencia con una guerra de relatos y por eso la desinformación juega un papel por esta competencia, en esta competencia geopolítica. Nosotros tenemos que recuperar nuestro lenguaje y especialmente nuestra vocación. Y nuestra vocación es un mundo que coopera y no compite y que utiliza los órganos multilaterales. La cuestión aquí es cómo defender el multilateralismo en un mundo en el que los órganos multilaterales están hechos trizas. Miramos lo que ha pasado durante los últimos 3 meses. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ha podido ni reunir porque no se ponen de acuerdo sobre de dónde viene el virus. El G20 ha jugado un papel, testimonial. En la última gran crisis económica jugó un papel muy relevante el G20. El G7 parece que no se va a poder reunir porque Trump quiere invitar a Putin. La OMS, que aunque hemos visto unas cuantas debilidades en su funcionamiento, se está yendo a Estados Unidos. La OMS, la Organización Mundial del Comercio, fue incapaz de parar la guerra comercial. Tenemos que pensar cómo Europa, en un mundo de competencia, defiende el multilateralismo y la cooperación, pero cómo renueva también su estrategia de crear las organizaciones multilaterales que están hechos, que han quedado como dislocadas, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, ¿se puede defender el multilateralismo con organizaciones multilaterales tan débiles?
Y cuando hay dos actores que están casi empeñados en meterse en esta trampa de Tucídides, ¿no? La competición sinoamericana, ¿te preocupa que, bueno, no sé si es un término adecuado, no, el hablar de una nueva Guerra Fría, ¿no? Porque cuando dices una nueva de algo que ha pasado antes es porque no es lo que ha pasado antes, ¿no? Pero realmente te preocupa que Europa sea el campo de batalla, por lo menos en el relato o en algunos temas comerciales o de tecnología y todo eso, de Estados Unidos y China. O sea, eso es algo que estamos destinados o condenados a ser, ese campo de batalla donde los dos grandes se partan la cara con nuestras empresas y nuestros intereses. Esa sería la consecuencia directa de nuestra debilidad. Pero vamos a ir ahí directamente si no somos capaces de organizarnos, digamos, y tener una acción de la Unión Europea fuerte internamente y estable y al mismo tiempo con vocación de propia y autónoma a nivel externo. ¿No? Y de esto también lo hemos discutido en muchas ocasiones, ¿no? Europa o decide o es un player o es un playground, ¿no? O eres actor o te conviertes en el terreno de juego del resto. Y además aquí teniendo también Rusia de por medio. Eso es lo que debería intentar gestionar, ¿no? La Unión Europea. Todo el mundo está de acuerdo en que el mundo vive ahora mismo una profunda transformación, ¿no? En búsqueda de un nuevo equilibrio. Esa transformación está marcada por la competencia entre China y Estados Unidos. Unos cambios que pueden durar, ¿cuánto? 10, 20, 25 años. Entonces yo creo que aquí hay, el riesgo evidente de que tanto Estados Unidos como China aumenten tanto el nivel de tensión que pueda haber una colisión, y eso es lo más peligroso que le puede pasar al mundo en los próximos 20 años. Entonces, ¿cómo la Unión Europea juega un papel? Y la segunda es que el mundo acaba encontrando un nuevo equilibrio de aquí 10, 20, 25 años, en donde Europa quede fuera de juego. Que eso es un escenario que también tiene que evitar, ¿no? O sea, si Estados Unidos y China encuentran un nuevo equilibrio y acaban conformando un G2, ¿no? A la hora de organizar, se reparten además de alguna forma el mundo, eso sería muy peligroso para Europa. Vamos al papel un poco de España en Europa. ¿Cómo lo ves? Esta crisis es diferente en los liderazgos. En el 2008 tuvimos un liderazgo muy negativo franco-alemán, sobre todo al comienzo, para España con Sarkozy y Merkel. Ahora hay un escenario mucho más proclive a la participación. ¿Cuál es, cuando hablas con la gente, ¿qué papel esperan ellos de España? ¿Cómo ven a nuestro país posicionado? O sea, ¿qué se espera y qué campo de juego natural tenemos en esta crisis ahora mismo, tanto internacionalmente, pero también desde el punto de vista de la propia salida de la crisis? Yo, no, claro, obviamente estoy marcado por la visión que tengo, ¿no? Pero mi sensación es que en la anterior crisis España acabó siendo un objeto de la política europea y hoy es un sujeto de la política europea y que participamos de la discusión y la toma de decisiones. Es verdad que el eje franco-alemán, y especialmente Alemania, con la propuesta que lanza la Comisión, que está en gran medida inspirada por la propuesta franco-alemana, acaba cruzando el Rubicón. Alemania, ¿no? Acepta la emisión de deuda por valor de 750.000 millones de euros, deuda conjunta, común, europea. O sea que hay un cambio de estrategia que hace romper sus líneas rojas, ¿no? Por lo menos que había tenido hasta ahora. Y luego, por otro lado, tenemos a Italia, que tiene intereses convergentes, pero que juega un papel más altisonante, digamos, ¿no? También por su composición de gobierno. Entonces a nosotros nos ha permitido, yo creo que, jugar un papel constructivo y exigente, pero cómodo, ¿no? Porque teniendo a Italia por un lado y Francia y Alemania moviéndose en la dirección, a mi modo de ver, correcta, hemos puesto papeles encima de la mesa, hemos puesto opiniones encima de la mesa. Yo creo que nuestra opinión vale. Y de hecho, claro, también con la salida de los británicos, con la salida de los británicos y Polonia además en manos de quien está,
a España la deja con un papel de mucha centralidad. Y luego también tenemos, o sea, el PP español juega un papel relevante en el PP europeo. Ciudadanos también juega un papel importante aquí en el Parlamento Europeo en el grupo liberal. Y nosotros tenemos el gobierno socialdemócrata más importante de Europa, ¿no? Y la presidencia. O sea que eso también es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que y deberíamos intentar cuidar un poco más nuestra estabilidad interna, porque nuestra estabilidad interna acaba siempre repercutiendo en nuestra influencia externa. Sí, hay algo ahí, supongo, un poco raro, ¿no? Entre vivir de lunes a jueves en un oasis de casi, ¿no? De consenso europeo y luego venir al barro nacional el jueves y el viernes, ¿no? Sí, no, a mí la verdad a veces sigo con asombro, ¿no? La política de mi país. Y ¿no? El tono de algunas discusiones, ¿no? Y el papel, yo creo que al final condicionando buena parte de la conversación que tiene la extrema derecha, ¿no? Bueno, me preocupa porque no es reflejo, además, yo creo que de las preocupaciones medianas, ¿no? Del español medio, que espera que también los partidos lleguen a acuerdos y se pongan bueno, a trabajar conjuntamente en momentos bueno, de emergencia, ¿no? Como la actual. Qué bien. Bueno, pues con este mensaje, que yo creo que me parece muy apropiado para esta conexión que queremos hacer de España y Europa, si te parece lo dejamos aquí, dándote las gracias y felicitándote por tu trabajo en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Pues muchísimas gracias, es un placer poder compartir una conversación contigo.